Gracia y paz, amados santos. Este es el pastor Pedro Saavedra que les saluda en el audio número 37 de la serie que es la enseñanza de los apóstoles. Comenzamos en el audio anterior a tener comunión en cuanto al reino de los 1000 años revelado en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Es llamado generalmente el milenio. El reino de los 1000 años es diferente a la iglesia del Nuevo Testamento. Recordemos que antes de mostrarse transfigurado a sus discípulos en el monte de los olivos, Él le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 28. En el siguiente capítulo, Mateo 17, esto se cumplió con la transfiguración del Señor en el monte. Los primeros 3 versículos del capítulo 17, lo cual fue el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fue visto por sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Además, Moisés y Elías estaban allí conversando con el Señor. Su transfiguración allí era una figura del reino venidero. Moisés y Elías representaban los vencedores del Antiguo Testamento, quienes estarán en la manifestación del reino, mientras que Pedro, Jacobo y Juan representan los vencedores del Nuevo Testamento. Los elegidos para reinar como reyes en el reino de los 1000 años serán los vencedores, los perfeccionados de toda la historia del pueblo de Dios. La historia del hombre, y repasando un poquito acerca de la historia del hombre desde la creación de Adán, debe dividirse en 4 edades o dispensaciones. Hay muchos que los dividen, o eras, hay muchos que usan también una división, lo hacen 5, 6, esto no interfiere, pero hay 4 grandes tiempos de la historia del hombre. La primera edad es la edad de los patriarcas. Podemos verla desde Adán hasta Moisés. Hay otros que ponen una edad preadámica. Pero bueno, el periodo de los patriarcas fue anterior a la promulgación de la ley, de modo que podemos llamarla también la era anterior o la edad anterior a la ley. Empezó con la creación de Adán y terminó cuando Moisés recibió la ley y la dio a los hijos de Israel. La segunda edad o tiempo o era es lo que llamamos la edad de la ley. Esta comprende el periodo de tiempo que va entre Moisés y la primera venida de Cristo. La edad de la iglesia viene después de la edad de la ley, la cual comenzó en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo para bautizar a todos los creyentes en un solo cuerpo y continúa hasta el comienzo del reino de los 1000 años. Es la edad en la que estamos hoy. En la edad de la iglesia, Dios se forja a sí mismo en el hombre. Esa es la característica principal de este tiempo. Para el cumplimiento de su economía, Dios se forja a sí mismo en el hombre. Dios está presente forjándose en nosotros día tras día. La edad venidera, la edad del reino, será el resultado de la obra de Dios en la edad de la iglesia. O sea que podemos mirar el reino milenial como el resultado de lo que está sucediendo hoy. El reino de los 1000 años tiene 2 sesiones: la sesión celestial y la sesión terrenal. En este audio vamos a comenzar a ver esto, lo vamos a profundizar un poquito más en los audios siguientes. La sesión celestial del reino de los 1000 años es la manifestación del reino de los cielos. Lo podemos ver en Mateo 24, 46, 47, Mateo 25, 19 y 23, Lucas 19, del 15 al 19, Apocalipsis 2, 26, 27, 3, 21 y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. El reino de los cielos, debemos recordar que tiene 3 aspectos: la realidad, la apariencia y la manifestación. La realidad del reino de los cielos está descrita en el Sermón de la Montaña, Mateo 5 al 7. Y esa realidad está en los que viven por y para el reino, está en nosotros. La apariencia del reino de los cielos, descrita en Mateo 13,
está en la religión, en el cristianismo religioso de hoy. La manifestación del reino de los cielos, descrita en Mateo 24, 25, será el reino de los 1000 años. La manifestación del reino de los cielos es la parte celestial del reino de los 1000 años. La sección celestial del reino de los 1000 años es el reino del Padre, como lo describe Mateo 13, 43. El Padre tiene una familia real. Todos sus hijos que han sido fieles serán reyes en su reino. Este reino será para el Padre una querida familia. El hijo primogénito del Padre, Jesús, es el primer rey. Él es el hijo primogénito y nosotros somos los muchos hijos, sus hermanos. Todos los hermanos serán reyes en el reino del Padre, como el hogar del Padre. Mateo 13, 43, allí leemos: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Cristo y los santos vencedores serán los reyes en la sesión celestial del reino de los 1000 años. Ahora también el reino de los 1000 años tiene una sesión terrenal. Será el tabernáculo de David. Leemos en Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. La expresión que se usa aquí para denotar el reino de Israel es el tabernáculo de David. Dios considera que el reino de Israel en el milenio, o considera al reino de Israel en el milenio como un tabernáculo, que es algo temporal, que más bien que permanente. La sesión terrenal del reino de los 1000 años es también el reino de Israel restaurado, Hechos 1:6, y el reino del Hijo del Hombre, Mateo 13:41 y Apocalipsis 11:15. La parte celestial del reino de los 1000 años es el reino del Padre. La parte terrenal del reino de los 1000 años es el reino del Hijo. Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta palabra revela que cuando venga el reino de los 1000 años, toda la tierra será el reino de Cristo. La sesión celestial del reino de los 1000 años será el reino del Padre, y la sesión terrenal será el reino del Hijo, de tal modo que Él pueda regir sobre toda la tierra. La sesión celestial del reino de los 1000 años es también llamada el reino del Mesías en 2 de Samuel 7:13. Un rey es el que rige al pueblo en el reino. En el reino de los 1000 años, la habitación del rey estará en los cielos y la habitación del pueblo estará en la tierra. En la sesión terrenal del reino de los 1000 años, los israelitas salvos serán los sacerdotes y las naciones restauradas serán el pueblo. Cuando el Señor regrese a la tierra en una forma manifiesta o en su forma manifiesta, el Espíritu será derramado como la lluvia tardía sobre la casa de Israel, como leemos en Zacarías 12:10. También nos sirve de referencia a Romanos 11, 26, 27 y Ezequiel 36, 25 al 28. Después de esto, el Señor juzgará a las naciones que hayan quedado, los gentiles, y restaurará a los buenos, que son las ovejas de Mateo 25, 31 y 32, para que sean el pueblo en el reino de los 1000 años. Como sacerdotes, los israelitas les enseñarán a las naciones, que serán el pueblo, a que conozcan a Dios, a que le sirvan y a que le adoren. Zacarías 8, 20 al 23, Isaías 2, versículos 2 y 3. Esto concuerda con la figura del Antiguo Testamento. Las naciones gentiles vendrán a Jerusalén a los judíos buscando al Señor y pidiendo que Él les enseñe. El reino de los 1000 años será una edad o la edad de la restauración. Sobre este punto vamos a seguir en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.